Hola, buenos días. Bueno, este video se está realizando porque, bueno, ya arreglé el tema del computador, pero no puedo dar la clase. Entonces les voy a explicar para que ustedes vayan adelantando el tema de la nómina. Lo vamos a revisar la otra semana. Yo les voy a dar algunos tips para que lo tengan en cuenta a la hora de elaborar la nómina. Como ustedes saben, este archivo se encuentra en la carpeta compartida. Si no les abre, yo les voy a enviar una versión de XLS, porque la versión que está en la carpeta es XLSX, es decir, para los nuevos archivos de Excel. Entonces de pronto algunos tienen una versión inferior del Excel y no les va a permitir abrir. Bueno, como ya saben, este archivo tiene en la parte de abajo unas hojitas que son tres: datos, plantilla y configuraciones. En la de datos es donde está toda la información que ustedes van a necesitar para diligenciar la nómina, es decir, los empleados, los cargos, los salarios, la fecha de inicio. Recuerden que no están ingresando el primero, entonces no hay que pagarles los 30 días completos. Este señor, que es el vendedor Jorge Palma, está devengando unas comisiones. Aparte de su salario, devenga unas comisiones. Y Farid Massa, que es un bodeguero, recibe unas horas extras. Estas horas extras tienen que liquidarlas con base en los porcentajes y eso. Eso lo pueden calcular aquí abajo, o lo pueden hacer directamente en la plantilla. Esta plantilla es una plantilla normal. Una plantilla normal de Excel, ¿cierto? Me lo reduzco, ahí está. Que tiene el nombre, el básico, los días laborados. Aquí ya están los días. Esto debía habérselos quitado para que calcularan, pero bueno, ahí está. El sueldo, el transporte, festivos, horas extras, la comisión, el devengado. Ustedes saben que el devengado es la suma de todo este rango. Ahí simplemente pueden usar alt igual para que él automáticamente les coloque la función de suma. Y ustedes simplemente seleccionan el rango. Ya saben los aportes que hay que hacer: el 4%, la pensión. Recuerden que estos aportes que hace el empleado, al menos hasta aquí, son sin el transporte. No deben incluir el transporte. El fondo de solidaridad depende. Yo acá tengo en configuraciones una tabla. Esta tabla no la tienen ustedes allá. Tienen que construirla. Esa la construí con los chicos de la clase del martes. Entonces tienen que hacer esta tablita que les va a servir de guía. El fondo de solidaridad no es el 1% siempre. Eso depende de los salarios. Lo que pasa es que por lo general nunca llegan hasta 16. Porque 16 millones es mucho dinero. Entonces por lo general siempre liquidamos nóminas pequeñas que nunca superan este monto. Pero miren que los rangos van de 4 hasta 16 salarios, 1%, de 16 a 17, 1.2, y así sucesivamente van de 1 en 1. Bueno, este 100 no va ahí. Es unas pruebas que estaba haciendo. No es necesario colocarlo. Este es mayor a 20, es decir, va de 4 hasta 16, más mayor a 16 hasta 17, mayor a 17 hasta 18, mayor a 18 hasta 19, mayor a 19 hasta 20 y mayor a 20. O sea, los que tengan salarios superiores a 20 salarios mínimos van a cancelar un 2%. Bien, aquí hay otra tabla que les va a servir para el cálculo de el ARL. Ese ARL lo paga es el empleador, pero depende del nivel de riesgo de cada uno de los empleados. Acá en la plantilla vamos a definir unos niveles de riesgo. Eso es lo único que hay que definir aquí.
Por ejemplo, vamos a colocar que María Trillos es el 1 y Farid Massa también. No, Farid Massa vamos a ponerle que es 2 porque él es bodeguero. El último es 2. Y Jorge Palma y Sergio Ortega. Bueno, ¿quién es que es el vendedor? El vendedor es... Vamos a ver quién es el vendedor. El vendedor es Jorge Palma, es decir, él tiene, pronto tiene que salir. En fin, vamos a ponerle un riesgo 3 a él. Y a Sergio Ortega vamos a ponerle también un riesgo 1. Entonces, estos son los riesgos que vamos a manejar. La idea es que ustedes construyan una fórmula que les permita calcular el ARL. Aquí pueden usar la función, les voy a recomendar la función buscar X. Esta es nueva, es muy similar a buscar B, pero tiene unas mejoras. Entonces busquen cómo funciona. Él tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 parámetros, pero de los cuales 3 son opcionales. Cuando en una función se incluyen entre corchetes los parámetros es porque son opcionales. Entonces los únicos que son obligatorios son el valor que voy a buscar, que en este caso es este 1. Ahí sería la matriz buscada, es decir, dónde voy a buscar ese valor que estoy buscando. Esta sería la columna. Aquí solamente en esta buscar X, la matriz buscada es únicamente el rango de la columna donde están los valores que voy a buscar. Entonces nos iríamos a configuraciones y colocaríamos esto, ¿cierto? Solamente esto. ¿Por qué nos está colocando niveles de riesgo? Porque ese rango de celdas tiene un nombre que fue definido en esta tabla de nombres. Ahora yo les digo cómo funciona. ¿Qué más me va a pedir? Me va a pedir la matriz de vuelta, es decir, dónde están los datos que voy a devolver. En este caso sería todo este rango, ¿cierto? Eso sería todo ahí con buscar B. Obviamente esta parte hay que ponerla fija con F4. Si ustedes presionan F4 les va a aparecer a la referencia, le van a aparecer estos signos pesos. Esto también se puede poner de manera manual, pero con F4 se ponen automáticos. ¿Para qué? Para que cuando yo arrastre hacia abajo la fórmula no se cambien estos valores. Bien, pero aquí hasta aquí no hemos terminado. Si yo le doy un enter, voy a tener que él me va a dar ahí lo que me está dando realmente es el porcentaje, ¿cierto? Miren, él me está trayendo solamente el porcentaje. Pero ¿qué tengo que hacer con ese porcentaje? Tengo que multiplicarlo. Entonces vamos a multiplicarlo por ¿cuánto? Por el devengado. En este caso es el devengado menos el transporte. Ahí está. Entonces, allá arriba está la función como queda, miren. Aquí estoy buscando el porcentaje. Toda esta función es para encontrar el porcentaje. Y ese porcentaje lo voy a multiplicar por el devengado menos el transporte. Así es como va a funcionar esa fórmula. Listo. Ahí le damos enter. Obviamente está dando 0 porque no tengo valor en devengado. Vamos a suponer que yo le coloco un valor en devengado. Vamos a poner un valor cualquiera. 150. Vamos a quitar el zoom. 150 y ahí está el valor. Este es, como le puse tantos decimales, me quedó así. Pero en realidad el valor es este. Listo. Si yo arrastro, obviamente me va a copiar la fórmula en todos lados. Ese es buscar X. Esa buscar X también la podemos usar para
el tema de el fondo de solidaridad. Aquí tenemos que pensar un poquito más. Algo que no les comenté de esa función, vamos a abrir aquí el cuadro de funciones, es que los valores adicionales es, por ejemplo, si él no encuentra nada, entonces que ponga, por ejemplo, un 0. ¿Y qué pasa con el modo de coincidencia? Aquí es donde vamos a trabajar de forma distinta. Aquí, como no le colocamos nada, el por defecto creo que es 1. Aquí nos salen los valores que yo puedo seleccionar. Modo de búsqueda, modo de coincidencia. Aquí nos salen. Vamos a irnos acá un momentico. Aquí. Entonces miren. Ahí es si no encuentra. Si no encuentra, entonces le ponemos 0. Pero si encuentra, miren, aquí están. Entonces miren que coincidencia exacta es 0. Ya él por defecto pone 0. Y aquí necesitamos que sea 0. Porque estoy buscando es un número entero. Y tiene que ser exactamente igual. Pero, cuando estemos buscando el tema del fondo de solidaridad, como es un rango, nosotros no vamos a buscar un valor exacto, vamos a buscar un valor que esté entre esos dos números. Entonces ahí habría que coger coincidencia exacta o el siguiente elemento menor. Es decir, que hay que poner un menos 1. Sería así, menos 1. En este caso es 0 porque quiero que sea exacto. Bueno, ahí nos dio error porque ya yo había puesto el 0, ¿cierto? Listo. Quiero que lo hagan ustedes y la otra semana lo verificamos. Quiero que piensen bien el fondo de solidaridad. Esto hay muchas maneras de hacerlo. Se puede hacer con un condicional, pero es muy largo, sale muy largo. También se puede hacer con... Hay una función que es indirecto, pero también es muy complicada. La mejor manera es con buscar X y se le coloca menos 1 en el tema de la coincidencia. Es lo más fácil. Bien, empecé por allá porque son las fórmulas más difíciles para que ustedes tengan claro cómo las van a hacer. Pero el resto es algo normal, ¿cierto? Por ejemplo, el sueldo es básico entre 30 por los días. Miren, ahí me da automáticamente. El transporte. Ok. Ahorita les estaba comentando que este rango tiene un nombre, ¿cierto? Miren allá arriba. Se llama niveles de riesgo. ¿Y cómo funciona esto? Mira, aquí se llama cuadro de nombres esta opción. Todas las celdas tienen un nombre que por lo general o de forma predeterminada es la referencia, es decir, A4. Ahora mismo estoy en A4 y ese es su nombre, A4. Aquí estoy en A5 y ese es el nombre de esa celda, A5. Pero yo le puedo poner un nombre distinto. Por ejemplo, si yo me coloco en el salario mínimo, que es este, voy a notar que aquí arriba ya no aparece B4. Él es B4, pero para Excel ahora se llama salario mínimo. Aquí en auxilio de transporte, miren que es B5, pero para Excel es auxilio-transporte. ¿Por qué tiene un guión bajo? Porque Excel no acepta espacios entre los nombres. Entonces hay que poner un guión bajo si quieres separarlo o puedes colocarlo todo completo. ¿Qué pasa si me equivoco con el nombre de una celda? ¿Lo puedo modificar? Bueno, desde aquí no. Pero si nos vamos, por ejemplo, a fórmulas, administrador de nombres, él me va a abrir un cuadrito donde yo tengo todos los nombres de mis celdas. Aquí tengo auxilio de transporte. Él me dice cuál es el valor, dónde está la referencia, es decir, aquí me dice, está en la hoja configuraciones, en la celda B5. Ahí me dice todo. Aquí está niveles de riesgo, porcentaje de comisión, salario mínimo y ventas. Estos son los nombres que yo tengo. Podemos colocar más nombres. Miren que esto
esto no solamente es para un nombre de una celda, yo puedo también tener rangos de celdas con un nombre, como por ejemplo niveles de riesgo ARL, configuraciones que va de A12 hasta A16. Aquí puedo modificar, puedo eliminar o puedo crear otro. Aquí puedo trabajar, puedo administrar todos los nombres de mis celdas. Vamos a cerrar ahí. Yo también puedo, por ejemplo, a este rango ponerle un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, tarifas. Yo por lo general acostumbro a ponerlo todo en mayúscula. Tarifas ARL. Ahí presionamos Enter y listo. Ya tenemos nuestro nombre. Entonces, en nuestra fórmula, en la fórmula que nosotros hicimos ahorita, vamos a buscarla. ¿Dónde estamos? Acá en plantilla, vamos a buscar esa fórmula. Entonces, aquí donde dice configuraciones de tal a tal, yo puedo poner entonces ahora tarifas ARL. Y queda mucho más entendible. Es decir, yo voy a buscar a B7, que en este caso es esta celda que está seleccionada aquí en azul. Lo voy a buscar en los niveles de riesgo y voy a colocar lo que esté en tarifas ARL. Es mucho más fácil de entender cuando se trabaja con nombres. Si no encuentra nada, entonces coloca un 0 y el modo es coincidencia exacta. Esto de modo de búsqueda, a ver, coincidencia exacta, es que es muy similar, ¿cierto? Es lo mismo. Eso por lo general, si son 0, no se coloca, se deja así. Entonces miren que nada más necesitamos, para este caso necesitamos solamente tres parámetros. ¿Por qué no le estoy poniendo si no encuentra nada? Porque hay otra cosa que les voy a mostrar, que es la validación de datos. Estas celdas están validadas. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, los niveles de riesgo van desde el 1 al 5. Miren, aquí solamente me permite seleccionar del 1 al 5. Pero si yo escribo algo diferente, por ejemplo un 6, el sistema no me lo va a permitir. No me va a permitir. Si yo quiero escribir un texto, tampoco. Entonces, yo tengo la certeza porque yo validé estas celdas de que aquí nunca va a haber un número distinto a 1 y 5. Entonces, siempre va a encontrar el valor en los niveles de riesgo. Siempre los va a encontrar. ¿Y cómo yo hice eso? Bueno, simplemente yo selecciono las celdas que quiero validar. Puedo seleccionar un rango mayor o una sola celda, en fin. Nos vamos a datos, y aquí está la opción, validación de datos. Hay 3 pestañas, no son obligatorias de diligenciar estas dos, lo que dice mensaje de entrada. Y aquí puedo poner un mensaje, por ejemplo, niveles de riesgo. Y le puedo poner aquí un mensaje, seleccione entre 1 y 5. Eso es un mensaje de entrada, es decir, cada vez que yo me coloque sobre una celda de ese rango me va a salir ese mensaje. Y mensaje de error, yo puedo también colocar aquí un mensajito de error, debe seleccionar solamente entre 1 y 5. Entonces, cuando la persona seleccione o escriba un valor distinto a 1 y 5, me va a salir este mensaje de error. Aquí hay varios estilos, pero yo siempre suelo usar alto porque alto no permite cambiar los valores. Advertencia e información te sacan el mensaje, pero te permiten colocar el valor. Entonces no tiene sentido. Yo siempre lo dejo ahí en alto. Y en configuración, que es lo más importante, ¿cierto? Por lo general, o mejor dicho, de manera predeterminada, todas las celdas tienen esta configuración. Cualquier valor. Por eso uno puede escribir cualquier cosa en cualquier celda. Pero yo aquí le voy a decir, mira, yo quiero que tú me aceptes un número entero. Yo le puedo decir que va desde el 1 hasta el 5. Esa es una forma de hacerlo.
Ahí lo estoy haciendo de forma manual. O puedo decirle que me acepte un decimal, una fecha, una hora, personalizado, longitud de texto. Si yo quiero que nada más escriba 5 caracteres, lo puedo hacer con esta. Pero la que yo uso normalmente es esta, que es lista. ¿Y de dónde voy a obtener yo esa lista? Yo puedo aquí colocar una fórmula y colocar el nombre del rango de celdas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Se llama niveles, riesgo, ARL. Si no me sé el nombre, no me acuerdo del nombre, yo lo que puedo hacer es seleccionar este botón. Eso va a minimizar este cuadro y me va a permitir buscar el rango. Es decir, aquí está. Mire que en la medida que yo voy buscando, él me coloca un rango, ¿cierto? Pero como cuando yo llego al 5, como ese rango tiene un nombre, entonces él me coloca el nombre del rango. Le doy ahí a aceptar y listo. Miren que aquí me coloco acá y no pasa nada. Si yo me pongo aquí, me dice niveles de riesgo, selecciona entre 1 y 5. En todas me va a salir eso porque ese es el mensaje de entrada que yo le coloqué. Si yo no quiero que salga nada, entonces no coloco ningún mensaje y no va a aparecer nada. Si yo pongo, por ejemplo, un 9 y doy enter, entonces miren, me sale el mensaje personalizado que yo había establecido. Debe seleccionar solamente entre 1 y 5. Cancelo y me coloca el valor que yo tenía antes. Bien. ¿Por qué esta nómina tiene todo esto acá? Si por lo general se hace acá abajo, ¿cierto? Aquí está también. Pero cuando nosotros estemos contabilizando la nómina tenemos que hacerlo por empleado y también tenemos que colocar todo esto por empleado. Porque como son pasivos ciertos, ya yo debo ese dinero, ya yo le debo cesantías, porque ya transcurrió un mes y ya yo le debo cesantías. Tengo que pagarle intereses, tengo que pagarle prima. Entonces todo esto debe estar causado de forma individual por cada empleado. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Igual cuando estemos contabilizando yo voy a estar ahí y lo vamos a ir. Pero necesito que tengan estos valores, que los calculen. ¿Cierto? Bueno, aquí transporte, como ustedes se pudieron dar cuenta, acá arriba yo tengo los nombres, ¿cierto? Salario mínimo y auxilio de transporte. Ahí están los valores y están sus nombres. Auxilio de transporte y salario mínimo. Miren que cuando yo le doy clic a alguno de los nombres, él me lleva a esa celda o a las celdas en cuestión. Miren, salario mínimo. Ahí estoy. Vamos a pasar transporte. Miren, él me selecciona ahí. Entonces, vamos a hacer la fórmula siempre utilizando estos nombres. Si ustedes quieren cambiarle los nombres, bueno, están en total libertad. Pero esos son los que yo coloqué. Entonces, miren, ¿cuándo se cancela el transporte? El transporte se cancela solamente a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Hasta 2. ¿Cierto? Entonces yo había hecho un algoritmo, creo, acá en el tablero. Vamos a ver si no lo he borrado todavía. Para ver. Sí, parece que lo borré. Pero bueno. Vamos a trabajar con una función. Yo me imagino que muchos de ustedes ya la conocen, que es el si. El si en Excel tiene 3 parámetros que yo debo indicarle. Son obligatorios. La prueba lógica. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? La prueba lógica. ¿Y qué es la prueba lógica? La prueba lógica es una condición que se debe valorar como verdadero o falso. Es decir, esto me va a dar verdadero o falso. Si tal valor es mayor a 1, si tal valor es mayor a este, si este es texto, si este es número, tal, listo. Ahí yo voy a colocar una prueba lógica.
Acá voy a poner el valor si verdadero. Es decir, aquí yo puedo colocar cualquier cosa, un valor, un texto, una fórmula. Y esto solamente se va a ejecutar si la condición es verdadera, si esto es verdadero. Y obviamente un valor si falso. Entonces, todo lo que yo ponga aquí, un 0, un texto, una fórmula, si la prueba lógica es falsa. Así es como trabaja el sí. Entonces, antes de hacer esto, nosotros tenemos que pensar qué es lo que queremos, cómo visualizamos la fórmula. Podemos hacer un algoritmo, decir, si el salario, ¿cierto? Si el salario del empleado es mayor al salario mínimo por 2, ¿cierto? Esta sería la prueba lógica. Si el salario del empleado es mayor al salario mínimo por 2, ¿qué pasa? Si eso es verdadero, ¿qué pasa? Si eso es verdadero, el auxilio de transporte es 0. Entonces, este es sencillo porque simplemente vamos a colocar un 0 en el valor si verdadero. ¿Y qué pasa si es falso? Si es falso, entonces tengo que pagarle el transporte. Entonces tengo que hacer una fórmula. ¿Y qué fórmula voy a hacer? Bueno, entonces el auxilio de transporte entre 30 por los días laborados. Entonces ya tenemos la prueba lógica, ¿cierto? La prueba lógica es todo esto. Ya la tengo clara. Ahora, ustedes aquí pueden también ponerlo al revés, ¿cierto? Yo lo puse así porque es más sencillo. No tengo que poner dos símbolos. Si es menor o igual, dejar lo contrario. Esto cambia. Este es aquí y este es acá. Es igual. Pero ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Yo lo tengo así. Entonces, si eso es verdad, si es mayor, él no tiene derecho a transporte. Entonces, el valor que vamos a poner es un 0. Pero, si es verdad, es decir, si es falso, entonces tenemos que calcular el transporte. Así de fácil. Entonces, con este algoritmo simplemente lo trasladamos a Excel y decimos, bueno, si este salario, este es el salario del empleado. Miren, aquí me está indicando la prueba lógica es mayor. Entonces yo ya sé cuál es el salario mínimo, ¿cierto? Perdón, aquí yo tengo salario mínimo. Mírenlo, aquí abajo está. Para seleccionarlo con Tab, pueden usar Tab o doble clic. Yo siempre uso Tab. Por 2. Miren, esa es la prueba lógica. Si el salario que está en B7 es mayor a salario mínimo por 2, entonces, ahí el entonces es un punto y coma que separa los parámetros. Es posible que ustedes sea coma. Eso depende de cómo tengan configurado tengan la configuración regional en el panel de control, el separador de listas. Por lo general siempre es punto y coma. Entonces miren que ahí me está marcando ya el sí verdadero. ¿Qué pasa si esto es verdad? Si el salario del empleado es mayor a 2 veces el salario mínimo. Entonces 0, porque no tiene derecho a transporte. Aquí pudimos haber puesto otra cosa si estuviésemos evaluando algo diferente. Yo puedo tener fórmulas en los dos parámetros, en el sí verdadero y en el sí falso. En este caso solamente necesito es un 0. ¿Qué pasa si es falso? Bueno, entonces me toca calcular el transporte. Entonces yo tengo también un nombre de un transporte, mírenlo ahí, auxilio de transporte. Aquí le voy a dar doble clic para que vea que también funciona. Entre 30 por los días laborados. Los días laborados están aquí. Días laborados. Ahí está. Esa es la fórmula. Y cerramos el paréntesis. Ahí está. Entonces volvemos a revisar. Aquí está la prueba lógica. Si el salario del empleado que está en B7 es mayor a 2 veces el salario mínimo, entonces ponme un 0. Si no, entonces
haz esto. Esto es una fórmula. Toma el auxilio de transporte que está en la hoja de configuración, divídelo entre 30 y multiplícalo por los días laborados. Listo, vamos a darle entre y ahí está. Obviamente no dio completo porque él está trabajando 25 días. Si él estuviera trabajando 30 días, mira, da los 102,854, que es el valor completo que está en configuraciones. Miren, 102,854. Vamos a poner el valor correcto, 25. Ahora, si yo arrastro la fórmula hacia abajo, recuerden que Excel tiene como tres punteros distintos aquí. Este, que es el gordito, es como para seleccionar. Este, que es la flaquita con flechas, es para mover. Ese me mueve el valor de la celda. Mira, me lo puso ahora acá. Ahora lo voy a poner acá otra vez. Pero la flaquita sin flechas es para arrastrar la fórmula, es decir, copiarla. Ahí la copio y listo. ¿Por qué tengo un 0 aquí? Porque aquí la condición resulta ser falsa. Es decir, este señor, que es Sergio Ortega, está ganando más de 2 salarios mínimos. Entonces, por esa razón no tiene derecho a transporte, ¿cierto? Salario mínimo por 2, ¿cuánto es? Salario mínimo por 2 son 1.755.000. Ahí está, está ganando un poquito menos del doble, ¿cierto? 1.700.000, ya sabemos eso. O sea que si a Jorge de Parma yo le pongo 1.800.000, ya tampoco tiene derecho a transporte. Mírenlo ahí, está en 0. Bien, entonces ya evaluamos la fórmula y está funcionando correctamente. Esa es una fórmula sencilla de un sí. Hay muchísimas más complejas, pero esta es sencilla. Y se hace muchísimo más sencillo porque estamos trabajando con los nombres y se entiende mucho más. Se entiende mucho más la fórmula. Aquí queda claro que yo estoy evaluando esto y que va a ser mayor a 2 veces el mínimo. Bien, bueno, recargos y festivos, eso sí se lo voy a dejar a ustedes para que lo calculen, ¿cierto? La comisión, el único que tiene comisión es el vendedor. Entonces, ahí solamente debemos multiplicar la venta del mes de febrero. Por eso les dije que es importante que todos tengan los mismos valores. Yo les pasé el día de ayer todas las ventas detalladas para que verifiquen y todos tengan el mismo valor. Es importante eso. Yo tengo también en configuraciones, si pudieron darse cuenta ahorita, en la comisión por venta, que es del 2%, y ventas. Aquí van a colocar la venta, el valor de la venta. Y estas celdas tienen sus nombres, miren, ventas, y esta dice porcentaje de comisión. Entonces, al que gana, por ejemplo, ¿dónde está? Creo que es Jorge Palma. A Jorge Palma, que es este, que él gana comisión. Cuando vayamos a calcular la comisión, aquí solamente multiplicamos ventas por porcentaje de comisión. Miren esa fórmula tan explícita, tan fácil de comprender, ¿cierto? Estoy multiplicando las ventas por el porcentaje de comisión. Aquí me va a dar 0 porque no tengo nada en ventas, ¿cierto? Recuerden que hay que colocar el valor. Supongamos que son 13 millones. Ahí colocan las ventas. Y acá ya me debe aparecer la comisión. Mírenla aquí. Ese no es el valor. El valor ustedes tienen que colocarlo. Recuerden que son las ventas sin IVA. Entonces busquen en el software, busquen en ventas informes. Ahí colocan el mes de febrero y ahí les va a aparecer un listado con todas las ventas y un total abajo. Entonces ese total antes de impuestos es el valor que van a colocar aquí. Aquí en ventas. Aquí en ventas. Listo. Bien. Yo creo que ya el resto de cositas ya son más sencillas, ¿cierto? Ahí lo único complejo es el tema del fondo de solidaridad, que ese sí los voy a dejar a ustedes para que lo analicen y lo desarrollen. Es muy similar al que hicimos con el ARL. Bueno, aquí me está dando un negativo.
Ah, ok. Aquí me está dando negativo es porque el de vengado... No hay de vengado, entonces está restando el de vengado menos el transporte. Sí, por eso es. Vamos a sumar aquí. Miren, ya me debe dar positivo. Ok, ahí está. Es muy similar a esta. De hecho, es muy parecida. Lo único que cambia entonces es el hecho de la coincidencia. Van a colocar modo de coincidencia -1. Ya, el resto es igualito. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta me la hacen por el chat del WhatsApp. Bueno, éxitos. Hasta pronto.